Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí para seguir profundizando un poco más y seguir aclarando los conceptos, las definiciones que tienen que ver al estudio de la célula, que es el capítulo en el que nos encontramos en este momento. Y básicamente, y definiendo, nos encontramos en el proceso de la reproducción celular, ¿sí? O en el ciclo celular. Antes de ingresar a fondo a este proceso, necesitamos también conocer ciertos aspectos básicos que nos ayuden a nosotros a entender de mejor manera lo que es el ciclo celular, ¿sí? Y para eso hay que tener en cuenta que nosotros, dentro de nuestro organismo, como especie humana, tenemos dos tipos de células, ¿sí? Entonces, el objetivo de este video es hablar justamente de estos tipos de células, ¿sí? Para luego profundizar en los procesos de división celular que corresponde a cada tipo de célula, ¿sí? Si recuerdas tú, cuando hablábamos de los tipos de células, la primera que nombrábamos era las células somáticas. ¿Sí? Estas células somáticas, la función de ellas es dar la estructura al cuerpo, ¿sí? Se encargan de dar estructura al cuerpo. Gracias a estas células somáticas, es decir, nosotros tenemos piel, tenemos hueso, ¿no es cierto? Tenemos las estructuras de nuestros órganos internos, la estructura externa de nuestro cuerpo, ¿sí? Estas células somáticas son las encargadas de desarrollar este proceso, ¿ya? De dar la estructura que tiene el cuerpo. Bien, estas células somáticas se reproducen, ¿sí? Por medio de un mecanismo llamado mitosis. ¿Sí? Las células somáticas se reproducen por mitosis. Las células somáticas se las denomina también células diploides, ¿sí? ¿Qué quiere decir diploides? ¿Sí? Cuando escuchamos o cuando vemos esta palabra diploides, está haciendo referencia a que las células somáticas tienen dos pares de cromosomas, ¿sí? Las células diploides tienen dos pares de cromosomas, por eso se le da también la denominación 2M, ¿sí? Diploides, dos pares de cromosomas, ¿sí? O dos juegos de cromosomas. ¿De dónde vienen esos dos juegos de cromosomas? Viene de los progenitores, es decir, viene de un padre y viene también de una madre. ¿Sí? Los progenitores, ¿sí? Los cromosomas que aporta el padre y aporta la madre permiten que estas células somáticas se las considere como células diploides, es decir, que tienen dos juegos de cromosomas, de padre y de madre, ¿sí? Pero ¿de dónde vienen esos cromosomas? Fácil. El padre
da su dotación genética o contribuye con sus cromosomas por medio del espermatozoide. Y obviamente la madre entrega sus cromosomas, ¿sí?, o da su dotación cromosómica por medio del óvulo. ¿Sí? Ahora, algo que es bastante importante, ¿sí? El espermatozoide tiene 23 cromosomas. La madre, el óvulo, también tiene 23 cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que cuando se une el espermatozoide y el óvulo, dan origen a un nuevo ser que tendrá una dotación de 46 cromosomas. ¿Sí? La especie humana tiene 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas que nos identifican como especie humana vienen del padre por medio del espermatozoide y vienen de la madre por medio del óvulo. ¿Sí? Recapitulando un poco, el primer tipo de células que estamos estudiando son las somáticas. La función principal de estas células es dar la estructura al cuerpo, ¿no es cierto? Las células somáticas se reproducen por medio del proceso llamado mitosis. Estas células somáticas también son conocidas como células diploides. Diploides viene de dos. ¿Sí? ¿Por qué diploides? ¿Sí? Porque la generación de estas células somáticas se da a partir de sus progenitores, padre y madre. El padre da su dotación genética por medio del espermatozoide que tiene 23 cromosomas. La madre da su dotación cromosómica por medio del óvulo que también tiene 23 cromosomas. En el momento que se produce la fecundación, ¿no es cierto?, damos a origen a un nuevo ser con una dotación de 46 cromosomas. ¿Sí? Este nuevo ser que se generó en este punto va a comenzar su proceso de formación estructural gracias a ¿quién? A las células somáticas. Y si te das cuenta es como un círculo, ¿no es cierto? Es un ciclo, ¿ya? A partir de este punto en que el espermatozoide y el óvulo se unen, dan origen a un nuevo ser vivo con 46 cromosomas. Tú sabes que este ser vivo tiene que comenzar a desarrollarse, ¿no es cierto? Ese proceso de desarrollo se va a dar gracias a las células somáticas. Vamos entonces ahora a conocer al otro tipo de células. Y son las células sexuales. ¿Sí? Las células sexuales están presentes en el hombre y están presentes obviamente también en la mujer. A estas células sexuales también se las conoce como células germinales,
células germinales, o también se les conoce como los gametos, ¿sí? La célula sexual del hombre, ¿cuál es? Ya la mencionamos anteriormente, el espermatozoide. La célula sexual de la mujer es el óvulo. ¿Sí? A este tipo de células, espermatozoide y óvulos, se les conoce con el nombre de haploides. Células haploides. ¿Sí? Son células haploides. ¿Ya? ¿Por qué haploides? Porque cada una tiene un solo juego de cromosomas. Habíamos dicho que el espermatozoide tiene 23, ¿no es cierto? Y el óvulo también tiene 23. ¿Ya? Estas de aquí, el espermatozoide como el óvulo, tienen un solo juego de cromosomas, ¿sí? Las que le pertenecen únicamente al espermatozoide y las que pertenecen únicamente al óvulo, ¿sí? Entonces, como tienen un solo juego de cromosomas, se las conoce como células haploides, ¿sí? Simbolizado N. ¿Ok? El proceso de división o el proceso de reproducción de estas células sexuales se da mediante el proceso llamado meiosis, ¿sí? La reproducción de las células sexuales se da por medio del mecanismo llamado meiosis. ¿Ok? Entonces, esos son los dos tipos de células sexuales que encontramos en la especie humana, ¿sí? El espermatozoide y el óvulo, ¿sí? ¿En qué se diferencian de las células somáticas? Fácil. Las células somáticas, acuérdate, son diploides, ¿ya? Las células somáticas son diploides. ¿De dónde vienen? Vienen de la unión, ¿no es cierto?, del espermatozoide con el óvulo, ¿sí? Es decir, dan dos juegos de cromosomas. Las células sexuales, por otra parte, tienen un solo juego cromosómico, ¿sí? 23 para el hombre, 23 para la mujer. ¿En qué otra cosa se diferencian? En el proceso de división celular. En las células somáticas, la reproducción celular se da por el proceso llamado como mitosis, ¿sí? En las células sexuales, el proceso de división celular, el proceso que divide, ¿no es cierto?, a los espermatozoides y a los óvulos, se lo conoce como meiosis, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esos pequeños aspectos, ¿no es cierto?, podemos ahora sí ingresar de una manera un poquito más fuerte, con unas bases un poquito mejor cimentadas, sabiendo que nosotros nos vamos a enfocar entonces en estos dos procesos de división celular, mitosis y meiosis, ¿ya? Y ya sabemos a qué tipo de célula corresponde cada uno de estos procesos de división celular, ¿sí? Espero que te sirva esta pequeña explicación para que sigas reforzando tus conocimientos. Un saludo, cuídate mucho.